No sé, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo se sienten con lo que hemos visto todavía? ¿Todo bien? No sé si tienen algo de frustración porque estamos corriendo tan rápido que no podemos parar y ver los detalles en muchos casos, pero en realidad lo que estamos haciendo es más que nada esta materia, este libro, esta materia es una guía de, en realidad, cómo leer la Biblia, de toda la Biblia. Es una herramienta para ayudarnos. No podemos ir a cada pasaje y sacar todo lo que hay, pero la idea es tener una herramienta para ayudarnos. Bueno, cuando yo tengo un pasaje para un estudio bíblico de 1 Samuel 7. Bueno, me fijo. Bueno, no solamente saco este pasaje afuera de todo, pero no pienso, bueno, entonces, ¿en qué parte estamos? Bueno, estamos en lo que está pasando. Bueno, estamos pensando en la monarquía. Dios está cumpliendo. ¿Cuál es el proyecto, el panorama más grande aparte de este pasaje? Bueno, estamos en esta parte. Dios está cumpliendo su promesa para una tierra, con un rey, con un pueblo. Bueno, ¿qué tiene que ver este pasaje que tengo yo para liderar con este proyecto, el proyecto de Dios? Entonces, esto es algo muy importante, porque cuando decimos que leemos la Biblia en contexto, es no solamente los versículos alrededor. Estamos en realidad diciendo que leemos la Biblia en el contexto completo también. Contextos, en realidad contextos son... El contexto nos ayuda a pensar en contexto, en círculos. Bueno, yo tengo este pasaje, alrededor hay los otros pasajes en este libro, pero también contexto de en qué parte no solamente en qué parte de la historia, pero en qué parte del cumplimiento de Dios estamos. Y bueno, después de esto, el contexto completo es ver el cumplimiento en Jesús. Porque, como dijimos antes, no puedo sacar un versículo en 1 Samuel que habla sobre un terreno y decir, este me aplica a mí, Dios va a darme un terreno. No. Tenemos que leer qué dice en este contexto. Y qué tiene que ver con el proyecto de Dios, el gran panorama de Dios en su palabra. Entonces yo espero que estén frustrados. En el contexto de, espero que estén frustrados y decir, pero yo quiero quedarme en este pasaje y leer un poco más. Bueno, ya hicimos todo de Primera Reyes en 2 minutos. ¿Qué pasa? A mí me encanta este libro. Hicimos, y bueno, algunos libros ya hemos pasado también sin decir nada. Entonces yo espero que estén un poco frustrados, pero esta es la idea. Esto es una herramienta para ayudarnos, para que podamos sacar todo el jugo del Antiguo Testamento y toda la Biblia. No solamente, la idea tampoco es quedarnos en solamente esto, como, este es un resumen de la Biblia y no necesito algo más. No, es una herramienta para ayudarnos a entrar en toda la riqueza que es la Biblia y especialmente en este caso el Antiguo Testamento. Repito, digo Antiguo Testamento porque me parece que para muchos es el Antiguo Testamento es la parte que tenemos más problemas o más dificultad en acercarnos, no tanto con el Nuevo. Pero entonces esa es una herramienta para ayudarnos a sacar más de la Biblia. No nos quedamos, yo memorizo esto, aprendo esto y ya está. Yo conozco el Antiguo Testamento, yo conozco la Biblia, yo sé todo. No, es una herramienta para ayudarnos a entrar y sacar mucho más. Bueno, ¿dónde estamos? En la última sesión terminamos con la Edad de Oro. ¿Qué vemos en el reino de Salomón? Vemos el pueblo de Dios. ¿Cómo? Bajo un rey. En la tierra prometida, disfrutando del descanso de sus enemigos, disfrutando de la bendición de Dios, la presencia de Dios
simbolizado con el templo, y bajo un rey, bendiciendo a otras naciones. Entonces, vemos el cumplimiento de todas las promesas de Abraham. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál era el problema? Y ahora entramos en esta página que empieza con el reino profetizado. Entonces, ¿cuál era el problema? Bueno, leemos en 1 Reyes. Primer Reyes 11. Pero antes, yo voy a orar y que Dios nos guíe en este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, este día que tenemos para entender más, Señor, comprender más. Ayúdanos, Señor, ayúdanos esta tarde, ayúdanos a concentrar y sacar mucho más de tu palabra, Señor. Ayúdanos, te pido por tu ayuda a mí, Señor, para explicar bien y tener la voz que necesito. Y, Señor, ayúdanos a todos que podamos entender y confiar en ti más en ti, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en 1 Reyes 11. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonías y hititas, todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando, en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido, para prohibirle que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo, ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que le arrancaré de la mano de tu hijo. A este también, por consideración a mi siervo David y Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. ¿El problema? Mujeres, no. El pecado de Salomón no siguió fiel al Señor. Bueno, la meta era, en este caso, mujeres extranjeras, pero el problema no, en sí era con Salomón. Él se casó y siguió otros dioses. No fue fiel. Es interesante esta frase sobre David. Aunque David era pecador, fue fiel a Dios. No eres perfecto, pecó, eres un ser humano en este sentido, pero fue fiel. Salomón, no. Siguió a otros dioses, incluyendo, construyó un altar muy cerca de Jerusalén.
Qué ofensa a Dios. El mismo Salomón que había construido el templo para Dios. Supuestamente para Salomón no había un problema. Bueno, no es que para él que no siguió sirviendo a Dios, pero como vimos en Éxodo, Dios no tiene comparación, no quiere ser compartido. Hay uno celoso, claro, hay un único Dios y Él es Dios y no quería ser compartido. Entonces, vemos. Y acá tenemos un resumen, puede ser muy frustrante para ustedes, un resumen de Primer y Segundo Reyes. Vamos a hacer en un minuto todo lo que pasa acá. Pero, ¿qué pasa? Es una otra espiral de carencia en pecado. Ustedes pueden ver al final de los libritos, en verde, si tienen, página 158. Esta página, esta hoja. Y bueno, con David, y dice en el medio, cuando divide las líneas. Entonces, bajo de David y Salomón tenemos un reino, unido. Después hay una cisma, hay una división con el hijo de Salomón. Tenemos el norte, Israel, que es un poco confuso porque ellos tienen el nombre Israel, porque son la mayoría de las tribus. En el sur, Judá. Entonces, pero las dos líneas, entonces los dos, ahora empezamos en Primer y Segundo Reyes, con este tiempo siempre hay dos reyes, hay un rey en Israel y un rey en Judá. Entonces, mientras estamos leyendo en Reyes, estamos siempre pensando en los dos. Pero lo que pasa, no hay mucha diferencia entre los dos. En el norte no hay un rey bueno. Todos reciben el juicio de ser que siguieron a su padre o los antepasados que no fueron buenos. No hay ninguna excepción en el norte y reciben el castigo de Dios. En 722 años antes de Cristo, Asiria viene y fueron expulsados de su tierra y captivados y se van y son mezclados con otros. Entonces, esta es la historia del norte. Bueno, hay muchos eventos y todo esto, y profetas que vienen en este tiempo, pero es más o menos lo que pasa. En el sur hay algunas excepciones, hay algunos reyes buenos, pero pocos. Ezequías, Josías y uno más. Es la tarea para buscar. ¿Quién es el otro? Hay pocos, hay algunas excepciones. Pero al final, la misma historia. En este caso, Babilonia viene y fueron exiliados. Los llevan, los líderes, un remanente queda en Jerusalén, pero la mayoría se van. Entonces, esta es como es como la historia. Aunque hay una división, los dos lados tienen casi la misma historia. En otra época, en distintas épocas, Judá dura un poco más tiempo, había algunas excepciones, pero el mismo, más o menos el mismo. Y vemos esto en 2 Reyes 17. Segundo Reyes 17, versículo 7. Después de contar todo lo que pasó, el autor dice, Dios dice, Segundo Reyes 17, 7, todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder de Faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Y bueno, sigue listando las cosas que habían hecho.
En 18 leemos en el mismo capítulo, por lo tanto el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Pero aún Judá dejó de cumplir los mandatos del Señor su Dios y siguió las costumbres que introdujo Israel. Por eso el Señor rechazó a todos los israelitas, los afligió y los entregó en manos de invasores y acabó por arrojarlos de su presencia. En 23, finalmente, el Señor arrojó a Israel de su presencia, tal como lo había anunciado por medio de sus siervos los profetas. Así pues fueron desterrados y llevados cautivos a Siria, donde hasta el día de hoy se han quedado. Bueno, esta es la historia con Israel, pero la misma historia con Judá, pero en su caso, en Babilonia. ¿Por qué? Por su pecado, porque han rechazado el Dios del pacto. En realidad, lo que vemos es que Dios es fiel a su pacto. Porque ¿qué dijo Dios en Deuteronomio 28? Él dijo que si ustedes no me obedecen, voy a expulsarlos, voy a vomitarlos de la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Ellos no fueron fieles, entonces Dios cumplió el pacto y los expulsó de la tierra, como Él había prometido. Otra parte de la promesa era esta expulsión de la tierra. Entonces Dios es fiel. El hecho que ellos no siguieron en la tierra no fue un señal de la infidelidad de Dios. En realidad es una señal de la fidelidad de Dios a su palabra, que Él los expulsó como había prometido. Entonces, lo que tenemos después de Salomón es una bajada, una bajada muy seria de pecado, una espiral de carencia en rechazo de Dios, hasta que llega un punto donde Dios los expulsa de la tierra. Pero en esta situación, durante todo este tiempo, bueno, antes también, pero especialmente en este tiempo, Dios envió los profetas. Y nos fijamos acá que dice en la hoja, en esta situación Dios envió a los profetas para hablar sobre la transgresión de Israel, el juicio de Dios, esperanza y salvación y las naciones. En primer lugar, los profetas siempre llegaron con un mensaje de juicio. Una palabra de Dios para decir, ustedes no están viviendo como Dios quiere, no están viviendo según el pacto, y una llamada de arrepentimiento para que volvieran a Dios y hacer lo que Dios quería. Entonces, podemos ver esto. Cuando digo los profetas, en los dos tipos de profetas, los profetas como Elías y Eliseo, que no tenemos sus escritos, tenemos sus palabras, pero en Primer de Reyes y Segundo de Reyes, y también pero en los profetas escritas, como Isaías, Amós y ellos. Pero siempre hay un mensaje de, bueno, ustedes no están viviendo lo que deben estar viviendo, hay un juicio que viene. Hay un juicio que es esta expulsión de la tierra. Pero al mismo tiempo, ofrecen una esperanza para el futuro. Una esperanza para que Dios va a hacer algo nuevo. Dios no va a dejarlos completamente. Dios tiene un propósito y Él va a usar su pueblo, va a reconstruir su pueblo en algún momento. Y también que tiene que ver con las naciones, una bendición para las naciones. Entonces, en este tiempo, es como en toda esta parte de los profetas, el reino profetizado, vemos las dos cosas. Los profetas denunciando lo que está pasando en el reino, pero también mirando hacia el futuro, un futuro de esperanza. Pero es muy interesante porque mientras hablan de este futuro, ¿cómo hablan? Bueno, usan
las estructuras, las ideas, las cosas del pasado, del reino. Entonces, cuando hablan del futuro, usan las ideas, las estructuras de lo que ya conocían la gente. Por ejemplo, hablan de un nuevo templo. Porque la gente ya tenía una idea que era un templo. Tenían el templo de Salomón. Entonces, cuando los profetas hablaron de algo en el futuro, por ejemplo, en Ezequiel, habla de un templo, pero mucho más grande, enorme. Y lo hacen esto en todos los aspectos. Vemos acá en punto 2, esperanza de los profetas. Un tiempo va a venir y habla sobre estas cosas. Bueno, yo puse acá un montón de versículos, pero no podemos ver todos. Pero, por ejemplo, el pueblo de Dios. Los profetas hablan sobre un nuevo pueblo. Dios va a llamar a la gente que están dispersados y construir un nuevo pueblo. Por ejemplo, en Isaías 44. Buscamos por lo menos uno. ¿Alguien puede leer? Isaías 44, 1 a 5. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, Israel a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, tú, Jesurum, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca, mi espíritu derramaré sobre tu descendencia, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre la hierba como los sauces junto a la ribera de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, otro se pondrá por nombre Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Esta esperanza de un pueblo, un nuevo pueblo. Dios va a llamar a la gente para volver. Un nuevo pueblo, como en 5, pertenezco al Señor. Otro llevará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano, yo soy del Señor, y tomará para sí el nombre de Israel. Un nuevo pueblo. En Isaías 49 también vemos en Isaías 49, versículo 5, hablando al siervo del Señor. Y ahora dice el Señor que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor. Porque a los ojos del Señor soy digno de honra, y mi Dios ha sido mi fortaleza. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Entonces, lo que vemos en el mismo tiempo que hay una esperanza para Israel, también hay un engrandecimiento de la promesa. Bueno, en realidad es lo que vimos en Abraham, no es... Siempre había esta idea de bendecir a las naciones, pero este siervo que va a tener este rol de construir un nuevo pueblo, restaurar a Jacob como un pueblo, también va a tener un rol para las naciones. Como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Entonces, los profetas hablan del futuro en estos términos, un nuevo pueblo, o la restauración del, ¿cómo se llama la palabra? Remanente. Esta parte que va a quedar después del juicio, pero Dios va, desde este remanente, va a construir un pueblo nuevo. Bueno, el lugar de Dios. También los profetas hablan
del futuro. Por ejemplo, Isaías 51, versículo 3. Sin duda, el Señor consolará a Sión, consolará todas sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto, en huerto del Señor sus tierras secas. En ella encontrarán alegría y regocijo, acción de gracias y música de salmos. Entonces, en el medio de juicio, en la medio de la destrucción o el anuncio de la destrucción de Jerusalén, de Sion, al mismo tiempo los profetas también hablan de un futuro distinto, una restauración de la ciudad, del lugar. Podemos ver esto también hay algunos otros versículos allá en 65, que también habla, en Isaías 65 también habla de una renovación, no solamente del tierra prometida, pero de toda la creación. Dios va a hacer una nueva creación. Y en Ezequiel habla sobre el nuevo templo, como dije antes, un nuevo templo, mucho más grande. Las dimensiones de este nuevo templo en Ezequiel son enormes, son increíbles, pero un nuevo templo. Perdón, ¿a qué se refiere ese nuevo templo? ¿A un templo de material construido nuevamente o a la iglesia? Es una buena pregunta. Leyendo solamente en Ezequiel no sabemos, porque estamos esperando. Cuando llegamos a Jesús, sí, vemos que este nuevo templo es Él, claro. Pero leyendo solo en Ezequiel, lo que vemos es que Ezequiel habla del futuro, pero usa las cosas que la gente entienda de su historia. Un templo, un lugar donde Dios va a habitar con su pueblo. Pero habla en una forma increíble y tiene que ver con esto. Y punto 3, que saltamos un poco, pero punto 3, el regreso de exilio. Cuando ellos, la gente sí, el pueblo sí regresó del exilio. Cuando regresaron, las cosas no eran el mismo, no eran iguales como antes, y especialmente no eran iguales como con lo que los profetas habían hablado. Es como, era muy poco. Vamos a ver esto en un momento, pero sí. Por el momento en Ezequiel está hablando de un templo, no sabemos, hasta este punto no sabemos cómo es, pero sí de esperanza de algo mucho más grande que tenían antes. Y punto C, el gobierno y bendición de Dios. Bueno, ustedes pueden, vamos a hacer cada uno de estos porque son muy importantes. Ustedes acá, Jeremías 31. Ustedes, Isaías 9. Lucas y Scott, Daniel 7. Y ustedes, chicas, Ezequiel 34. Entonces, estamos pensando cómo hablan los profetas sobre el futuro gobierno y bendición de Dios. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Quieren leer Jeremías 31 para todos? Sí. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto de después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Muy bien. Una pregunta. Antes de seguir esto, si no me voy a aclarar. Dice, ¿por qué ellos invalidaron mi pacto? Porque en varias veces cometieron pecados desde su camino. ¿Cuál es el momento ese? Cuando hicieron el becerro de oro, ¿ese fue el momento en que ellos invalidaron el pacto? No sé si es... preguntan ¿en qué momento invalidaron el pacto? Me parece que era un proceso, que no había un momento. Este fue un momento clave con lo que hizo Salomón, me parece, pero
había muchos momentos. Es interesante que no invalidieron el pacto por pecar. Porque si pensamos en el pacto con Dios, en los sacrificios en Levítico, había sacrificios para el pecado. Dios sabía que iban a pecar. Pero entonces, no era solamente pecar que era el problema, era no ser fiel a Dios, buscar a otros dioses. Era dejar a Dios por un lado y seguir otro camino. El pecado, Dios tenía provisiones para el pecado en el pacto, con los sacrificios y todo esto. Había una manera de solucionar estas cosas. Sabemos después que en realidad estas cosas solo son solucionadas en Jesús. Pero había un sistema para esto. Pero no era solamente pecar, era ser infiel a Dios, buscar a otros dioses. Entonces, el momento muy clave era con Salomón, pero ellos siguieron en sus pasos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vemos en Jeremías? Volvemos a decir que Israel era su pacto, pero lo iba a grabar en su corazón. Claro, sí. En su mente. En su mente, claro. Un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Y la diferencia es que ellos van a cumplir el pacto. No había problema en realidad con el viejo pacto. El problema era con la gente, no con el pacto. Entonces, este nuevo pacto, la gente van a cumplir porque van a tener la ley en su mente y escrito en su corazón. Va a ser de otra forma. Entonces, ¿qué hace Jeremías? Bueno, habla del futuro usando las cosas que ya sabían, ya tenían en su historia y religión, un pacto, pero habla de un futuro, algo mucho más grande, mucho mejor en este sentido. Un pacto basado en el perdón de los pecados. Bien, Isaías 9. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Sí. El cielo de Jehová lo ejército hará. Bien. Entonces, ¿qué vemos en esto? ¿Qué está hablando? ¿Cómo? Sí, su reino. Un rey que va a estar sobre el trono de David, pero para siempre. Para siempre. Entonces, otra vez, en el reino parcial vimos estas cosas: una tierra, un pueblo, un rey, una ley. Vemos que los profetas hablan de estas cosas, pero con esperanza para el futuro, pero en términos mucho más grandes, en realidad. Un futuro increíble. Un rey que es Padre eterno, príncipe de paz, que gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para siempre. Más específico, ¿no? Porque da característica de este rey, característica de Dios fuerte, admirable, Padre eterno. Sí. ¿Qué más? Daniel. ¿Qué tienen de Daniel? En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad
Ujú. Claro, un reino, de las dos cosas, un reino eterno y un reino de todo, para todas las naciones. En este caso no habla sobre el trono de David, pero habla sobre alguien como un hijo de hombre que viene para recibir este reino. Entonces, Daniel, un libro muy apocalíptico que como habla de las cosas un poco más allá que solamente Israel, habla en una forma muy cósmica, habla sobre, un reino que va a tener autoridad sobre todo, sobre todas las naciones, sobre todo el mundo. Y en Ezequiel no leemos todo, pero un versículo clave, Nancy. Uh-huh. Uh-huh. Claro. En contraste con los pastores del pueblo que eran malos, Dios va a proveer un nuevo pastor, o Él va a cuidar a sus ovejas, pero a través de su príncipe, David. Bueno, Ezequiel no está hablando de David en sí, porque David ya murió hace mucho, pero está hablando de alguien como David que va a tener este rol. Entonces, otra vez vemos que los profetas hablan del futuro usando las cosas de la historia, del pasado. El éxodo, un nuevo éxodo, un nuevo pueblo, un nuevo lugar, una nueva creación, hasta una nueva creación, un nuevo pacto, un nuevo rey, alguien sobre el trono de David, un nuevo reino, un nuevo pastor. En todas estas cosas, todas las cosas que tenían en su historia, los profetas la toman y proyectan el futuro, un futuro maravilloso que va a venir en su tiempo. Pero ¿qué pasa? Bueno, entonces, los profetas hay distintos tipos, como dije antes, son los profetas como Eliseo y Elías, que hablan a los reyes. También hay los otros que también hablan a los reyes, pero tenemos sus escritos. Algunos que hablan antes del exilio, como Isaías y Amós. Otros que hablan durante el exilio, como Ezequiel, Jeremías. Y otros que hablan después del exilio, cuando regresan a la tierra, como Malaquías, Zacarías. Pero ¿qué pasó? Bueno, Dios cumplió su promesa ¿cómo sería? Juntar su pueblo otra vez en el regreso del exilio. No quedaron en el exilio, pero no era igual. Y leemos en Esdras 3. Esdras 3:10. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes llegaron con sus vestimentas sagradas, y los levitas descendientes de Asaf, con sus platillos, ocuparon su lugar para alabar al Señor, según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor, y uno le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre.
Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor porque se habían echado los cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. Y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. ¿Qué está pasando? Bueno, la gente sí volvieron del exilio, volvieron a Jerusalén, empezaron a construir la ciudad otra vez, construyeron el templo otra vez. Pero ¿qué pasó? Algunos están contentos, los otros están llorando. ¿Por qué? Porque este nuevo templo no era igual con lo que tenían antes. No están volviendo a esto, la idea de oro que tenían con Salomón. Menos están llegando a lo que las profecías, por ejemplo, de Ezequiel sobre el templo. Más lejos todavía. Entonces, ahí sí, hay como una pico acá. Vuelven a la tierra, vuelven como un pueblo, pero no es el mismo. No es como antes y menos es como los profetas habían prometido. Entonces siguen esperando un futuro. Entonces los profetas del post-exilio, como Malaquías, siguen hablando de una futura esperanza. Que la experiencia que ya tenían en el regreso de exilio no era todo. Dios tenía algo más grande para ellos. Sí, Dios fue fiel en volverlos del exilio, pero tenía algo más. Entonces tenemos esta esperanza. Malaquías termina, el último libro del Antiguo Testamento. Tenemos todo este tiempo de esperanza, esperando que alguien viene para darles lo que Dios había prometido. Entonces, solo para el lugar profetizado, el lugar sería claro, en algún sentido en el profetizar tenemos dos realidades. La realidad que están viviendo y la realidad que los profetas están hablando. Entonces hay como los dos. Vamos a en este caso, poner de profetizar o lo que están diciendo sobre el futuro. Una nueva tierra, nuevo templo. El pueblo, un nuevo pueblo, en algún sentido, no es nuevo, pero van a volver de las naciones, van a ser construidos otra vez. Gobierno, nuevo pacto de Jeremías, un rey como David, pero mejor. Un pastor. Y la posibilidad de volver a disfrutar de la bendición de Dios. Entonces los profetas están hablando sobre un futuro para Israel. Aunque la realidad es esto, las cosas están bajando, las cosas descendiendo cada vez peor. Ellos siguen con esperanza, pero otro futuro. Y aunque la gente regresa del exilio, siguen esperando lo que Dios había prometido, que era en realidad mejor que ya tenían en Salomón. Las promesas, lo que dicen los profetas, es algo mucho más grande aún que lo que tenían con Salomón. Entonces, cuando empezamos
el Nuevo Testamento, por ejemplo, pensamos en Lucas, ¿qué vemos? Vemos gente esperando. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El padre de Juan, Zacarías, claro, gracias, Zacarías, y Ana, por ejemplo, que están en el templo, ¿esperando qué? Esperando la venida del reino, o la redención de Israel. Entonces, están en esto, porque ellos saben que lo que tienen, aunque ya están vueltos en la tierra, y ya están, pero ellos saben que algo falta, estamos esperando algo más, porque por lo que los profetas habían prometido. Entonces, empezamos el Nuevo Testamento con esta esperanza, que algo está por llegar. Entonces, dejamos así.